Realmente yo creo que los valores de casa de DAM son transmitir todos los valores de formación a través del fútbol. Se tienen que formar como personas, no solo como futbolistas. Ya desde pequeño te lo transmite, pues tener siempre un respeto para cuando llegas a ser mayor, pues seguir teniéndolo como profesional. Para mí el vínculo, bueno, yo cuando estuve pequeño y ahora estando otra vez aquí, pues es lo máximo. Recuerdo disfrutar cada día, hacer lo que más me gusta y poder tener esa ilusión que yo tenía de pequeñito, que era poder llegar al máximo nivel. Cuando estás en un club como DAM, ya sabes que es muy importante jugar a fútbol, pero también es muy importante ser persona, crecer. Intentan, pues, que lo primero que es estudiar y luego, pues, si pueden ser futbolistas, pues mucho mejor, porque al final el poder llegar a vivir del fútbol no es nada fácil. Yo estoy ahí para que puedan intentar poder llegar y ayudarles en lo que más puedan. Eso es. Página activa, activa. Todo el mundo quiere formarse en DAM. Es una de las canteras con más prestigio que tenemos a día de hoy y esto es un fruto de mucho trabajo y quiere decir que la formación está siendo muy buena, pero ya no solo desde el campo, sino también desde los despachos. La ciudad deportiva es como un sueño hecho realidad. Va a suponer pues un trabajo mucho más fácil, vamos a estar todos más juntos, vamos a poder ver a compañeros, no estar en diferentes sedes entrenando ni jugando. Me hubiera gustado disfrutarla como jugador. Al final, juntarnos todos en una misma sede pues, va a ser muy bonito y además el club creo que va a crecer aún muchísimo más. Grandes futbolistas a día de hoy han salido de aquí. De hecho, incluso alguna compañera ya ha debutado en un equipo de primera división, está en selección española, es decir, en lo máximo que puedes optar. Y ojalá que pueda seguir creciendo y ojalá podamos tener a la DAM pues, más arriba.